Hola, mi nombre es Andrea Caballero. Mi grupo está conformado por Juliana Borja, Keila Huelvas y Gabriela Huelvas. El día de hoy estaremos hablando sobre un artículo muy interesante que hemos encontrado y se llama Spoken Grammar and its Role in the English Language Classroom, en español la gramática hablada y su papel en el aula de inglés. Seguramente se preguntarán qué es eso de gramática hablada, qué es eso de spoken grammar, ¿bien? Spoken grammar es la gramática de la interacción cotidiana. La gramática hablada es un campo lingüístico y no varía de un contexto cultural a otro, sino que está orientada al individuo y a la emoción, ya que tiene una mayor implicación del ego que la gramática escrita, y esta está arraigada en el contexto común de los hablantes y depende de sus relaciones interpersonales. De hecho, el spoken grammar en cuanto a su orden de palabras es más flexible y mucho menos estricto que la gramática escrita. Esto es así porque el inglés informal y conversacional tiene una sintaxis en que en varios aspectos varía de la gramática escrita tradicional. Y hablando de su importancia, podemos decir que, bien, en general la gramática es un conjunto de reglas estructurales que influyen en la composición de frases, palabras y términos de una lengua determinada. Es aquel estudio sistemático y descripción de una lengua que nos permite comprender cómo se combinan las palabras para formar oraciones con sus partes constitutivas. Y pues al poner en primer plano las características propias de la spoken grammar, los alumnos están expuestos a la lengua real, no a la del libro del texto de inglés. Esto es especialmente importante en los cursos en que la lectura constituye el principal canal de los alumnos. Y bueno, centrándonos un poco más en el artículo, podemos mencionar que las descripciones tradicionales y formales de la gramática inglesa suelen basarse en las normas del inglés escrito. Sin embargo, recientemente, sobre todo como resultado del análisis de grandes corpus de datos orales y un énfasis en la comunicación hablada, los investigadores y lingüistas han empezado a centrarse más que todo en describir las características de la gramática oral y a cuestionar la conveniencia de aplicar las normas de la escritura y las descripciones gramaticales del inglés hablado. Y pues debido a las tendencias actuales que hacen hincapié en la enseñanza de la lengua comunicativa y la autenticidad, el reconocimiento del papel de la gramática hablada en el aula es más importante que nunca. Y conocer las características de la gramática oral y las formas de enseñarlas permite mejorar la fluidez general de los alumnos, del profesor también, pues, y la conversación cara a cara. Aumenta la autenticidad de las clases de conversativa y la autenticidad. El reconocimiento del papel de la gramática hablada en el aula es más importante que nunca. Y conocer las características de la gramática oral y las formas de enseñarlas permite mejorar la fluidez general de los alumnos, del profesor también, pues, y la conversación cara a cara. Aumenta la autenticidad de las clases de conversación y evita que los alumnos hablen inglés como un libro de texto. Entonces, ¿qué hace este artículo? Este artículo aborda cuestiones y consideraciones clave para los profesores que quieran incorporar actividades de gramática hablada en su propia enseñanza, y también se centra en 6 características comunes de la gramática hablada, con actividades prácticas y con sugerencias para enseñarlas en el idioma. Entonces, pues esperamos que esta charla sobre el artículo, sobre la gramática hablada y su lugar en la enseñanza de lenguas extranjeras, junto con las actividades, animen a los profesores de inglés a incorporar más elementos de la gramática hablada en sus propios planes de estudio. Hola para todos, mi nombre es Keila Huelvas y hoy les voy a hablar sobre el texto La gramática hablada y su papel en el habla de inglés en relación con los lineamientos curriculares. Bueno, en los lineamientos curriculares se habla de que el estudiante debe aprender significativamente a partir de cuestiones que sean parte de su vida real para que pueda aprender y hablar con fluidez. Eso mismo se nos dice en el documento asignado. El estudiante debe reconocer las características que tiene la gramática hablada para poder hacer uso del lenguaje. Debe partir de su realidad y aprender mediante actividades guiadas por el profesor, el cual los va a apoyar y les va a enseñar. Por ejemplo, haciendo uso de juegos y adivinanzas sobre las características que mencionan, las cuales son ellipsis, tails, head, fillers and back channels. En los ejemplos que se nos menciona en el texto, nos podemos dar cuenta que lo que quiere es que el estudiante pueda interactuar con los demás haciendo uso de la gramática hablada en la vida real, que sea capaz de pensar en ese mismo instante, haciendo uso de lo que su profesor le enseña y que pueda aprender significativamente.
También en los lineamientos curriculares se habla de la competencia comunicativa, la cual se desprende de allí la competencia gramatical. Esta se refiere básicamente al grave dominio del código lingüístico, incluyendo el vocabulario, la pronunciación, la gramática y la síntesis, lo cual tiene mucha relación con el texto de la gramática hablada, ya que se basa en lo mismo, pero en esta, por decirlo así, tiene una estructura un poco diferente. En esta se puede simplificar lo que vas a decir siempre y cuando tenga relación y tenga sentido. Usar expresiones como, por ejemplo, un well, que te ayudan a pensar en lo que vas a decir en la conversación, o expresiones como oh o yeah, que alientan a otra persona que está hablando a seguir conversando contigo. Por último, en los lineamientos curriculares se enfatiza el uso de materiales auténticos que fueron creados con propósitos comunicativos, como lo son los libros, los folletos, los periódicos, revistas, grabaciones de radio y televisión, también propagandas, avisos. De la misma manera se expone la gramática hablada, materiales auténticos para garantizar el buen uso del lenguaje y de la enseñanza y aprendizaje, aunque también se menciona que los tipos de conversaciones que hay en algunos libros de textos están incompletos y no son confiables para la enseñanza y la conversación, ya que ignoran o se limitan a niveles avanzados. Hola, mi nombre es Juliana Borja Calderín y les voy a hablar acerca del artículo Spoken Grammar and its Role in the English Language Classroom. Pues en este se encuentran pocas similitudes o ciertos temas que se abordan en la guía 22, que son los estándares básicos en el inglés, como por ejemplo la enseñanza de una segunda lengua y en cómo se llevan a cabo las Features of Spoken Grammar. También se ve el Pedagogical Issues, en donde muestran que los profesores deben tener materiales auténticos e incorporar el Spoken Grammar en sus actividades en clase. Pero recordemos que la guía 22 nos habla de que hablar una segunda lengua es una oportunidad invaluable para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los estudiantes, porque pues apoya a los estudiantes en la práctica, en la interacción social y en la negociación de los significados. También fomenta el respeto y la valoración de la pluralidad y las diferencias, tanto en el entorno como inmediato como en el globalizado. Al igual que sucede con la lengua materna, el conocimiento de una lengua extranjera contribuye a la formación de conceptos, al razonamiento lógico y al desarrollo de la creatividad. Por ello, influye en el dominio de las otras disciplinas como las matemáticas, las ciencias sociales, la literatura, el arte, entre otras. También aprender otra lengua favorece el desarrollo de un mayor grado de conciencia metalingüística y aumenta la habilidad para aprender lo arbitrario y lo convencional de los símbolos lingüísticos. También podemos decir que pues, en el artículo nos muestra cómo implementar la gramática en las diferentes actividades dependiendo en el contexto que se encuentre cada uno de ellos, y así poder tener un mejor desarrollo con los estudiantes en el aula de clase, ya que en él nos muestra diferentes problemáticas que pueden suceder en el aula de clases, como que el spoken grammar con algunos estudiantes no es lo mismo. Hay otros que dicen que los materiales no son lo suficiente, entonces es también, como dije ahorita, dependiendo del contexto y en donde se encuentre cada uno de ellos. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriela Huelvas y hoy les voy a hablar sobre la relación del artículo Spoken Grammar and its Role in the English Language Classroom y el currículo sugerido en inglés para los grados de sexto a 11. Bueno, para empezar hablaremos un poco acerca de las diferentes gramáticas que trabaja el documento establecido por el MEN. En el currículo se nos habla de programas sugeridos de inglés, los cuales apuntan al desarrollo de la competencia comunicativa, teniendo en cuenta tanto las habilidades orales como las habilidades escritas. Esto incluye tanto la gramática estructural como la funcional y la inductiva. La gramática estructural es aquella que propone que la gramática representa el lenguaje, mientras que la gramática funcional establece la lengua como el primer y más importante medio de comunicación y que el lenguaje no es autónomo de los factores externos, sino que estos lo configuran. Y por último, la gramática inductiva, en la cual el alumno tendrá una mayor participación en la comprensión del inglés a medida que va deduciendo las diferentes reglas gramaticales y de su uso en la lengua que está aprendiendo, en este caso, el inglés. Que cabe aclarar que el proceso para lograrlo es completamente intuitivo.
Bueno, la relación que existe entre el artículo y lo antes mencionado es la importancia de enseñar no solo la gramática escrita y las reglas que ésta abarca, sino también desarrollar las habilidades comunicativas de los estudiantes para desenvolverse en distintos contextos y distintas conversaciones. En el currículo sugerido se muestran diversas actividades y métodos de enseñanza que permiten al estudiante interactuar en inglés de forma natural sin sonar como un libro de texto. Y en este artículo también se abarca este punto y el artículo sugiere actividades de transcripción o identificar la gramática hablada en conversaciones para que el estudiante se apropie y pueda desarrollar no solo la parte escrita, sino también el habla de forma fluida y natural. El artículo también tiene relación con los lineamientos curriculares y el whole language, ya que ambos métodos, tanto el spoken grammar como el whole language, buscan que el aprendizaje se propicie a través de la interacción social y que el salón de clase se convierta en una comunidad que potencie la colaboración y cooperación entre sus miembros. En estos dos métodos se comparten ideas, se discute, se solucionan problemas y se realizan proyectos buscando el aprendizaje y la fluidez natural del inglés. Muchas gracias.